Todopoderoso siga dando bendición a esos talentos de nuestra iglesia y que siempre canten para glorificar al Señor. En esta hora queremos compartir un mensaje al que hemos titulado La herencia eterna. La herencia eterna. El apóstol Pablo dice: amados, ahora somos hijos de Dios, haciéndose eco de lo que dice también el apóstol Juan. Él dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Tenemos una herencia eterna que nos aguarda y nada en este mundo, en lo absoluto, debe eclipsar esas glorias del mundo venidero que forman parte de nuestra herencia eterna. En este mundo no hay nada que pueda compararse con lo que Dios ha preparado para los que le aman y para los que finalmente obtendrán la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad se ha desarrollado, las civilizaciones una a la otra se ha alumbrado en el conocimiento y el desarrollo tecnológico ha llegado a índices indescriptibles, en cumplimiento de lo que el Señor señaló a través del profeta Daniel, cuando en Daniel capítulo 12, versículo 4, le dijo: anda, Daniel, sella las palabras de esta profecía, cierra el libro, porque esto es para el tiempo del fin. La gente correrá de aquí para allá y la ciencia, ¿qué cosa? Se aumentará. Los que vivimos en esta primera parte del siglo XXI, en este tercer milenio de la era cristiana, hemos visto el cumplimiento de esas palabras del profeta Daniel. El aumento de la ciencia, el aumento de la aplicación de la misma a través de la tecnología. ¿Cuántos descubrimientos en esta parte de la historia humana podemos nosotros recordar? Cosas que han cambiado el mundo y lo han transformado en los últimos 30 años. Con tan solo mencionar el móvil que cada uno tiene en su mano, el teléfono celular, que con la conexión a la internet hace posible que usted tenga acceso al mundo entero y a un sinfín de conocimientos. El mundo se ha convertido en una aldea. El mundo ya no es un vasto lugar donde hay varias razas de personas, sino que es una aldea donde vive una sola raza, es la raza humana. Actualmente, entre la tecnología con la que contamos, están los reconocedores de voces, y ahora con la inteligencia artificial esto todavía ha avanzado mucho más. Reconocedores de voces que están muchos de ellos en la recepción de la empresa donde trabajamos, que de repente llegamos y saludamos y una máquina nos devuelve el saludo, nos saluda por nombre, reconocer nuestra voz, abre la puerta y inmediatamente deja señalada la hora a la que hemos llegado a la empresa. Reconocedores de voces con lo que cuentan las instituciones bancarias donde usted llama y para usted obtener un balance de su cuenta, de su tarjeta, ya no tiene que digitar un código, simplemente tiene que decir una frase, reconoce su voz e inmediatamente le da acceso a su cuenta. Están desde hace muchos años ya las micromemorias portátiles, con las que podemos tener en nuestro bolsillo todas las bibliotecas del país contenidas en una pequeña micromemoria portátil. También hace varias décadas que se utiliza el polígrafo, los detectores de mentiras, con una precisión matemática increíble para detectar si la persona está diciendo la verdad o no. Están los drones que han revolucionado la industria cinematográfica y todo lo que tiene que ver con la fotografía y lo que en la actualidad pues tiene lugar. Están los robots que ya han ido sustituyendo de manera gradual la mano humana en industrias como la metalurgia, la industria automovilística y otras industrias de maquinarias pesadas. Lo que antes era solo ciencia ficción, los que cuando pasamos de 5, 6 décadas ya, era solo película de ciencia ficción, hoy es parte de la realidad. Robots que interactúan con el ser humano, robots humanoides, algunos de los cuales incluso en algunos países son los que presentan la noticia. Robots, con la inteligencia artificial definitivamente ha revolucionado el mundo. Y la internet definitivamente
ha transformado todo lo que conocíamos como parte del mundo material. ¿Hasta dónde podrá llegar el ser humano multiplicando el conocimiento, aplicándolo mediante la tecnología? Ya el ser humano no se sorprende de nada. Le dice, mira, ahora existe tal cosa. No se sorprende de nada. El ser humano ha ido perdiendo la capacidad de asombro porque cree que ya el ser humano, a través de la ciencia, a través de la tecnología, es capaz de cualquier cosa. Sin embargo, independientemente de saber hasta dónde podríamos llegar con el avance de la ciencia y la tecnología, yo quiero que ustedes salgan de este lugar, cuando salgamos hacia el bautismo, con la plena seguridad, la plena certeza de que el cielo es un lugar incomparablemente mucho más avanzado que todo lo que podamos ver aquí en la tierra. Que el cielo es un lugar más fascinante que todo lo que podamos ver aquí en este mundo temporal. Y de entrada, vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 12, donde vamos a ver una revelación interesante, porque el apóstol Pablo, hablando de él mismo, pero en tercera persona, dice lo que se le había revelado. 2 Corintios capítulo 12, él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fue fuera del cuerpo tampoco, Dios lo sabe, que ese hombre, hablando de sí mismo, repito, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. ¿Sabe que este cielo que vemos ahora durante el día es el cielo atmosférico? Cuando está despejado, vemos esa cúpula azul, pero durante la noche ya se desvanece y ahí no hay nada. Vemos entonces el segundo cielo, el universo, el espacio sideral, al que se refiere el salmista cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, que es el segundo cielo, anuncia la obra de sus manos. Pero hay un tercer cielo que está por encima de esos cielos, que es al que el apóstol Pablo se refiere. Por eso hemos cantado con frecuencia un himno que dice, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, el tercer cielo. Y sigue él hablando, dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Ese hombre fue arrebatado al paraíso. ¿Cuál es el nombre del tercer cielo? El paraíso. Y allí donde fue arrebatado el apóstol Pablo, dice que vio y oyó cosas inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Qué fue lo que escuchó y vio el apóstol Pablo que no lo puede describir? Porque no es que Dios le hizo una prohibición, le dijo, mira, pero calla. Mira, pero no puedes decirlo. No, no, no. Es que el apóstol Pablo no tenía el lenguaje para transmitir lo que vio. Han oído una alabanza que está basada en los escritos del Espíritu de Profecía que dice, oh, si yo pudiera hablar el lenguaje de Canaán. El lenguaje de Canaán. Como no tiene ese lenguaje, no puede comunicar lo que vio. Cuando usted visita países donde lo que tiene que ver con las edificaciones, con la arquitectura, ha descuidado especialmente en estos últimos 20, 30 años, como es el caso de Dubái, y usted viene a una pequeña ciudad y le quiere decir a alguien, explicarle el edificio que vio, y le dice, mira, es como esa torre que está aquí en el downtown, pero es 20 veces más grande el edificio que vi allá. Usted le está comparando algo de aquí con lo que vio allá porque se puede comparar, aunque las dimensiones no sean las mismas. Sin embargo, lo que vio y oyó Pablo, como parte de las glorias del mundo venidero, el anticipo que se le permitió ver, no tiene con qué compararlo aquí. Por eso, él no lo puede expresar. Yo quisiera decirle, pero si se lo explico, ustedes no van a entenderlo. Solo el que lo ve puede comprenderlo, dice el apóstol Pablo. Esto es similar a una de las visiones, de las primeras visiones que tuvo la mensajera del Señor y que la relata en notas biográficas en la página 75. Dice, al salir de esta visión, todo me parecía cambiado. ¿Cuánto le parecía cambiado aquí? Todo. Y una melancólica sombra se extendía sobre todo cuanto contemplaba. Oh, cuán tenebroso me parecía este mundo. Y experimenté nostalgia. Había visto un mundo mejor. Había visto un mundo
que empequeñecía este otro para mí. Como cuando usted va a un lugar donde las cosas son mejores y luego no quiere regresar a donde ya no son iguales. Ella no quería retornar. Por eso en Primera de Corintios, leamos también, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera han subido al pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces rápidamente quiero compartir con ustedes una visión del libro Primeros Escritos en la página 38, donde leyéndolo podemos hacer un viaje virtual a uno de los mundos o a más, a un par de mundos de los que nunca han caído en pecado. Dice la inspiración, Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. ¿Cuántos mundos tiene Dios? Esos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó por el ser humano, se llenan de asombro. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me transportó desde la santa ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba de ese lugar era de un verde vivo y las aves gorjeaban en dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra. ¿Te escuchó eso? ¿Cómo son los habitantes de otros mundos con relación a nosotros? Mucho más bellos que los habitantes de la tierra. Pero usted ha visto, como veíamos en el tema, en uno de los temas de ayer, usted ha visto lo que hace Satanás a través de las películas de la ciencia ficción. Cómo dibuja y pinta a los habitantes que él quiere hacer creer que son de otro mundo. ¿Cómo los pinta? ¿Los pinta más hermosos que los habitantes de la tierra? No. Grotescos, monstruos, con tentáculos, con cosas terribles, que si usted lo ve de noche no duerme. Debe tener una pesadilla. Porque el enemigo quiere que usted crea que lo que está aquí es lo mejor. Porque si usted cree que lo que está aquí en la tierra es lo mejor, usted no va a hacer planes para mudarse fuera de aquí. Usted no va a hacer planes para las glorias del mundo venidero. Usted ni siquiera quiere mirar hacia allá afuera. Si es tan grotesco lo que está allá afuera, lo que hace el enemigo con eso es similar a lo que hace cuando a través de la falsamente llamada ciencia, el enemigo trata de enseñar que el ser humano antes era picapiedra y que ha venido evolucionando, cuando realmente los primeros habitantes del planeta eran súper inteligentes. La tecnología que hasta el día de hoy se descubre enterrada, mucha de ella incrustada en diamante, incrustada en carbón mineral, todo lo cual data de la época antediluviana. Es una tecnología muy superior a lo que hoy podemos ver. Un día pudiéramos hablar solamente de eso, de nuestros antepasados superinteligentes y las evidencias que hay en los principales museos del mundo. Lo único que a eso no se le da mucha promoción, porque no conviene, porque va en contra de la teoría de la evolución. Los primeros habitantes del planeta eran súper inteligentes. No hacía mucho que habían salido de las manos del Creador. El hombre no ha ido evolucionando, ha ido involucionando. Se ha ido degenerando, deteriorando. Y por eso es importante que nosotros comprendamos que los habitantes de otros mundos, como dice la inspiración, son mucho más bellos que los habitantes de la tierra. Eso sí nos anima a darnos la vuelta por allá, ¿verdad que sí? De gloria a Dios. Pregunté a uno de ellos por qué era mucho más bello que los habitantes de la tierra y me respondió diciendo, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Entonces eso no es de gratis, se han mantenido de parte de lo correcto, de parte de la verdad. Después me transportaron a un mundo, otro ahora, a un mundo que tenía 7 lunas. ¿Cuántas? 7. Aquí hay una sola. Y ha inspirado a los poetas, artistas, enamorados, una sola luna. Imagínense ese planeta con 7 lunas, ya sea que aparezcan así en forma de un collar dorado durante la noche o que estén así en el firmamento formando un espectáculo, definitivamente 7 lunas.
Y no con la limitación que tenemos, que lo que alcanzamos a ver es como algo medio desdibujado a la distancia, no, teniendo la capacidad que tenía Adán al principio, que no necesitaba ni telescopio ni microscopio, porque él podía ver los secretos contenidos hasta en una pequeña hoja de manera microscópica, no tenía limitación. Así estaremos en las glorias del mundo venidero. En ese planeta de 7 lunas vi al anciano Enoc, que había sido trasladado sin ver muerte. ¿Recuerdan Enoc? Que fue trasladado sin ver muerte. Lo encontró en ese planeta de 7 lunas. Le pregunté a Enoc si aquel era el lugar a donde había sido transportado desde la tierra. Pero me dijo, no. Mi morada está en la santa ciudad. Y he venido a visitar este sitio. Andaba por allí como si estuviera en su casa. Tal vez lo vio en una ropa casual, sport, o tal vez lo vio acostado en una hamaca. ¿Conocen la hamaca, verdad que sí? Pero lo vio, ella dice, estaba como si estuviera en su casa, así de confianza, andaba por allí, pero su morada está en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y gloria a Dios por eso. ¡Qué bendición! Por eso, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo dice que hemos llegado a hacer espectáculo al universo. Algunas versiones dicen el cosmos, el mundo. Hemos llegado a hacer espectáculo al universo, a los ángeles y a los hombres. Todos contemplan este mundo como si fuera un libro de texto. Y en Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia en los lugares celestiales. Los mundos que no han caído en pecado y los ángeles celestiales contemplan constantemente lo que ocurre con los hijos e hijas de Dios en este mundo. Cuando Cristo estaba atravesando las horas más oscuras de su ministerio terrenal, cuando Cristo estaba en Getsemaní y en la cruz, así lo contemplaban los habitantes de otros mundos y los ángeles. Dice el deseado de todas las gentes, página 708, todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto de Getsemaní, con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas que les rodeaban. Oyeron su amargo clamor cuando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Note que describe que vieron y oyeron. No sabemos con qué aparatos nos observan desde otros mundos los habitantes de esos que nunca cayeron en pecado, pero la forma como nos observan es mucho más avanzado que lo que tenemos en la actualidad como un radiotelescopio. Algún método más avanzado utilizan para ver en tiempo real todo lo que está ocurriendo, porque dice que vieron y oyeron, es audiovisual. Por eso la palabra de Dios describe que cuando Cristo venga hemos de ser transformados. Antes de ser arrebatados en las nubes del cielo, primero esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. No necesitaremos aeronave, no necesitaremos un traje especial de tanques de oxígeno. Podremos transitar por el espacio sin eso, porque tendremos un cuerpo incorruptible e inmortal en Cristo Jesús. Por eso 1 Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. Cuando Cristo venga, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y es interesante lo que encontramos en esta cita inspirada, lo que encontramos en el libro Conducción del Niño, página 535. Cuando Cristo venga, cuando suene la trompeta, cuando resuciten los muertos, cuando los vivos sean transformados, no vamos a ser llevados inmediatamente al cielo, así por así. No, el Señor nos va a organizar por familias antes de llevarnos a la patria celestial, ¿sabían? Así como cuando los israelitas salieron de Egipto, que salieron por familia, hemos de llegar a las mansiones celestiales por familia en el nombre de Cristo. ¿Sabían? Esas mansiones no son para habitarlas solo. Dice allí, Jesús viene en las nubes con grande gloria. Lo acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para honrar a los que lo han amado y han guardado sus mandamientos y para llevarlos consigo. Y entonces
se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. Alabado sea el Señor. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. Dios salva familias. Por eso cuando alguien acepta la verdad, el Señor le hace una promesa. Y serás salvo y serás salva tú y tu casa. Por eso cuando destruyó el mundo por medio de un diluvio, se aseguró de salvar a una familia. Más adelante Josué dijo, miren a ver a quién ustedes van a servir, pero lo que ustedes lo deciden, ya yo decidí, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Jesús cuando llegó a la casa de Zaqueo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dios salva familias. Y aunque no siempre se cumple el propósito divino en las familias, porque vivimos en un mundo de pecado y porque la decisión no la toma solo una persona, no siempre se cumplió el ideal. Hay familias que se fragmentaron y tuvieron que rehacerse de nuevo. Pero mire lo que está diciendo esta cita inspirada. Antes de que Cristo nos lleve con él al cielo, una vez regrese en gloria, resucite en los muertos, nos transforme a los vivos. Antes de ascender en gloria, dice que se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. Todos llegaremos en familia al reino de los cielos. ¿Cómo lo hará el Señor? Aguarda, que muy pronto Cristo viene. Mientras tanto, tenemos que confiar en sus promesas y hacer la parte que nos toca para que así sea en el nombre de Cristo. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 8, 18, dice, porque las aflicciones del tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Ni se compara las aflicciones del tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18 dice, hermanos, debemos vivir no mirando las cosas que se ven, sino las que todavía no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas en Cristo Jesús. Y es importante que por eso pongamos la mira en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Pongamos la mira en las cosas de arriba, de donde vendrá Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Es una ciudadanía eterna y gloria a Dios por eso. Nuestro destino está en los cielos. ¿Y en qué ocuparemos la eternidad allí? Dice la inspiración en el libro Conflicto de los Siglos. Allí, mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador. Los misterios del amor redentor se abrirán ante nosotros. No habrá ningún adversario cruel ni engañador en las glorias del mundo venidero. Amén. No habrá ningún engañador para tentarnos a olvidarnos de Dios allí. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni desgastará las energías. Allí se alcanzarán las más elevadas aspiraciones, se realizarán las más elevadas ambiciones y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. Cristo viene pronto. Y a medida que Él se acerca a la tierra, nuestra preparación debe ser mirando las glorias del mundo venidero, porque allí habitaremos por toda la eternidad. Aquí los planes humanos frecuentemente se quedan cortos. Aquí los planes que elaboramos, a veces la vida misma no nos da para completarlos. Aquí escuchamos a las personas a veces decir, mira, yo quería lograr tal cosa en la vida. Yo pude haber hecho esto en la vida. Lamentándose por aquellos planes que se quedaron cortos. Solo pude hacer esto. Una vida aquí en este mundo no nos basta. Por eso el Señor nos ha prometido vida eterna en Cristo Jesús. No fuimos creados para un mundo tan limitado, para un tiempo tan breve. Por eso Cristo viene y nos llevará con Él a habitar en las mansiones celestiales. Cuando llegue ese momento, será un evento glorioso, porque la Biblia describe
en el libro de Apocalipsis capítulo 22, describe dos de las maravillas del mundo venidero. Las menciona allí, 2 de las 7, las menciona allí. Dice que el árbol de la vida, Apocalipsis 22, 2, que el árbol de la vida está a uno y al otro lado del río de la vida. Pero es un solo árbol, pero está de los dos lados. Y entonces la inspiración no se explica. Lo que pasa es que tiene un tronco de un lado, un tronco de otro lado, pero en la parte superior se unen formando un solo árbol. Alabado sea el Señor. ¿Se imaginan el hermoso arco por debajo del cual cruzaremos y cuando vayamos a comer de ese fruto del árbol de la vida, con el cual Dios prolonga la eterna juventud en Cristo Jesús? Y entonces nos dice la palabra, será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos. ¿Vendrán de dónde? De la tierra nueva, porque el cielo se mudará para la tierra después que sea renovada. ¿Sabían? La capital del universo, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y estará en la tierra. Y en la tierra renovada, donde edificaremos casa y moraremos en ella, plantaremos viñas y comeremos de ella, allí, desde esa tierra nueva, donde experimentaremos las glorias del mundo venidero, iremos en 2 ocasiones a la santa ciudad, de mes en mes y de sábado en sábado. De sábado en sábado iremos a adorar al Creador. Por eso hemos aprendido desde aquí a adorarle en sábado, en espíritu y en verdad. Para nosotros no será cuesta arriba, será seguir la costumbre. ¿Y a qué iremos de mes en mes? A comer el fruto del árbol de la vida que produce un fruto diferente cada mes. ¿Se imaginan? De los 4 sábados que vayamos al mes, posiblemente el último sábado nos diga, después del culto, no salgan tan deprisa, que hoy nos quedamos a almorzar juntos. ¿Qué toca hoy? Fruto del árbol de la vida. Y cada mes iremos con una nueva emoción, porque cada mes el fruto será, ¿qué cosa? Diferente. Definitivamente, como dice la Biblia, cosas que ojo, ¿qué cosa? No vio. Allí usted no le dirá a la persona que está a su lado, mira, vamos a comer uvas. No, sino que se sentarán a la mesa y vamos a comernos una uva. Del tamaño enorme que tendrá la uva, posiblemente como el tamaño de una sandía. Dice, pero yo nunca he visto eso. Recuerde que cosas que ojo, ni oído, y ni siquiera han subido al pensamiento humano las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le gustaría prepararse para habitar en ese mundo venidero? Colóquese en pie y vamos a orar pidiendo a Dios que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Nos aguardan las glorias del mundo venidero. Cristo viene pronto y nada que haya en este mundo debe eclipsar esas realidades eternas. Nada debe cautivarnos o ilusionarnos en este mundo que nos obstruya el camino hacia la patria celestial. Oremos en el nombre de Cristo. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación. Gracias por la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien cada día en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque al echar un vistazo en la revelación a las glorias del mundo venidero, ya no quisiéramos seguir en este mundo de dolor, de pecado, de peligro, de muerte que asalta cuando menos se le espera. Queremos vivir con seguridad donde los años no se cuentan. Queremos llegar a la patria celestial donde tendremos eterna juventud porque comeremos del fruto del árbol de la vida cada mes. Queremos, Señor, andar por los mundos donde el pecado nunca entró. Que el apóstol no tenga ya que contarnos, que la mensajera no tenga que ilustrarnos, sino que veamos con nuestros propios ojos las maravillas de tu creación. Gracias, Señor, porque nuestro paso por este mundo nos ha dado el privilegio de conocer estas verdades. Queremos compartirlas con otros que están a nuestro alrededor. Danos esa maravillosa oportunidad. Que tu Santo Espíritu nos impulse a compartir las verdades y nos brinde el contexto para predicar a tiempo y fuera de tiempo.
y poder encontrar un día a nuestro lado a esas personas por las que Cristo murió y por las que su sangre le dio perdón, salvación y vida eterna. Señor, al salir de este lugar, camino al lago, camino al bautismo, que tu Santo Espíritu permanezca con nosotros, que se mantenga esta atmósfera celestial en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Dios le bendiga.